Un ter aliento del sol 21:30. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Esta es la primera vez que Nissan te elogia, Tanjiro, tienes que luchar por tu honor. Tanjiro nunca había estado tan lleno de energía como en ese momento. La provocación de Doyara fracasó, y estaba tan frustrado que no tenía dónde desahogarse. Gritó con saña. Vale, le romperé el cuello y le arrancaré el corazón y el hígado delante de ti. Como no hay vuelta atrás, no habrá vuelta atrás. Doyara juró que haría pagar el precio de su arrogancia a este humano que lo subestimó. Swoosh. Doyara dio un pisotón, dejando un par de huellas profundas. Se abalanzó sobre Tanjiro a una velocidad vertiginosa. Roy se metió las manos en los bolsillos, con la mirada fija, y susurró. Izquierda. Tanjiro agarró el hacha con fuerza y, sin pensarlo, la blandió con un tajo superior izquierdo. Desde la cintura para arriba, le partió el pecho a Doyara. Un dolor de cabeza punzante casi le destrozó la mente, era un hombre despiadado, y sabía que no podía retirarse. Con Roy informando constantemente de su trayectoria de ataque, quedaría lisiado o incluso muerto. Así que, a pesar de la herida, Doyara desató su técnica de demonio de sangre. Técnica de demonio de sangre. Cuerda para atar la cabeza. Doyara usó sus músculos, que se recuperaban rápidamente, para sujetar el hacha, impidiendo que Tanjiro la sacara. Con un violento movimiento de cabeza, su cabello creció al instante, enroscándose en varias cuerdas de cáñamo que rodearon el cuello de Tanjiro, intentando estrangularlo. Cuidado con su cabello. Roy lo vio con claridad. No se trataba de una técnica de demonio de sangre, sino de una habilidad regenerativa que todos los demonios poseen. Doyara era astuto. Aceleró el crecimiento de su cabello, lanzando un ataque sorpresa difícil de anticipar para cualquiera que no estuviera familiarizado con los demonios, haciendo su caída casi inevitable. Nissan, eres demasiado lento. Tanjiro quedó instantáneamente atado como un dumpling por la larga cabellera de Doyara. En realidad, no era que Roy hablara demasiado despacio. Fue Tanjiro, sorprendido, quien reaccionó con demasiada lentitud. El rostro de Tanjiro, aún con un ligero toque de grasa infantil, se estaba poniendo visiblemente azul de nuevo, parpadeó violentamente hacia Roy, y entonces Doyara lo estranguló con fuerza. En agonía, le dio una patada en el pecho a Doyara. Con la intención de golpear la pierna rota del hombre lisiado, Tanjiro armó de ingenio. Sin embargo, gracias al poder de la sangre de demonio, la regeneración de Doyara fue increíblemente rápida. El hacha alojada en su pecho se desprendió con un estruendo, y la herida sanó en un abrir y cerrar de ojos. Jujujuju, siente el dolor, humano. Doyara agarró el cuello de Tanjiro y lo levantó en el aire. A través del viento y la nieve, miró a Roy con un gruñido. Te lo dije. Te haré pagar por subestimarme. Uf, Tanjiro forcejeó con agonía. Esta vez, su feroz orgullo no le permitió pedirle ayuda a Roy. Es más terco que un burro. Roy se apoyó en un árbol, ignorando la jactancia de Doyara. Le dijo furioso a Tanjiro. Solo porque no puedes usar las manos y los pies, ¿no puedes defenderte? Tu cabeza, tus dientes, son solo para presumir. Muérdelo, embiste. De repente, un rayo lo golpeó, dándose cuenta, sí, todavía tengo cabeza, ¿no? Entonces, nuestro líder finalmente recordó su frente real y, como en el manga, bajó la cabeza y la embistió. ¡Bang! Un crujido en el cráneo, sorprendido, Doyara perdió el conocimiento al instante, desplomándose aturdido en el suelo, la atadura del cabello de Tanjiro se aflojó, y el chico, aterrizando en el suelo, aprovechó la oportunidad, tomó su hacha y la cortó. Gululú, el cuerpo se desgarró, entonces Tanjiro se desplomó en el suelo, incapaz de mantener el hacha firme. Jadeando, se giró y corrió hacia Roy, sonriendo. Nissan, se acabó. El insensato Oudou sonrió feliz. Por fin había demostrado su valía, ya no era el cobarde que se escondía tras un árbol y dependía de su hermano mayor para protegerse, pero la gente, cuando se enorgullece demasiado, se deja llevar. El incidente de alguien abriendo una botella de champán y luego volcándose ha sido común desde la antigüedad. Tambaleándose, una figura se levantó y se colocó detrás de Tanjiro, bloqueando el viento y la nieve sobre su cabeza.
Tanjiro levantó la cabeza con rigidez, y fue recibido por un par de afiladas garras demoníacas. Los demonios no pueden ser asesinados con espadas comunes. La respuesta de Roy frente a la herrería esa tarde le vino a la mente, y Tanjiro se dio cuenta de que simplemente cortarle la cabeza al demonio no era suficiente. Así que acabar con el enemigo es una buena costumbre. Swoosh, al pisar el escalón Anmi, una grácil figura apareció a una velocidad difícil de captar a simple vista, bajo la mirada horrorizada de Tanjiro. Un movimiento de serpiente viva atravesó el cuerpo decapitado de Goiara y le arrancó el corazón. Plop, el vibrante corazón seguía latiendo, los pendientes de sol de Roy se mecían con el viento y la nieve. Miró a Tanjiro. ¿Esto es lo que llamas el final? Tanjiro susurró. Lo siento. Bajó la cabeza, con el rostro enrojecido. Roy resopló con frialdad, apretó la palma de la mano y aplastó el corazón de Doyara hasta convertirlo en cenizas. Acababa de decir: si solo puedes disculparte, ya no tienes que seguirme. Sin el apoyo de su corazón, el cuerpo de Doyara se estrelló contra el suelo, levantando una lluvia de copos de nieve. Este ataque furtivo, apenas efectivo, le dio un instante, permitiéndole sacar brazos de la cabeza y escabullirse, lejos de los hermanos Kamado. Ese tipo es tan despiadado. Debe ser un pilar. Solo un pilar podría poseer tanta fuerza. Los demonios y el cuerpo de cazadores de demonios han luchado durante milenios, cada uno con un profundo conocimiento mutuo. Doyara sabía que un pilar de agua retirado vivía al otro lado de la montaña, en el monte Sahiri. Había tenido miedo, pero tras enterarse de que el otro grupo había tenido algunos problemas en los últimos años, se sintió a gusto pescando en ese lugar oscuro. ¿Quién hubiera pensado que la mala suerte de hoy lo llevaría a atrapar un pilar? Swoosh, woosh, Doyara usó sus manos como pies y subió. De repente, oyó un sonido de viento tras sus oídos. Giró la cabeza inconscientemente y miró. Fue esa mirada. Tanjiro levantó su hacha y clavó sus dos brazos recién desarrollados. Lo alcanzó y luego blandió la mano para clavarlo a un gran árbol. Swish, swish, la nieve cayó de las ramas y golpeó a Tanjiro en la cabeza. Tanjiro, completamente inconsciente, recogió una piedra del suelo, arrepintiéndose en secreto. Este fantasma es demasiado astuto, puede correr sin cuerpo. Efectivamente, Nissan tiene razón. No debería haber sido descuidado, ni haberme alegrado tan pronto. Tanjiro levantó la piedra por encima de su cabeza, sabía que Roy lo observaba, y su mano se detuvo en el aire, pero no la dejó caer. Resultó que Doyara había cambiado de expresión y se quejó a gritos. ¿Crees que todos están dispuestos a ser fantasmas? Dejé de ser buena persona y me convertí en un fantasma. No es este maldito mundo el que me obligó a hacer eso. Obviamente fue llamada Yukinosuke quien envenenó al cliente al no cocinar bien los frijoles. ¿Por qué debería asumir la culpa? También sobornó a los funcionarios para que me obligaran a confesar. Después de que ya había confesado, sobornó al carcelero para que me quitara la vida. Tú, dime, ¿qué puedo hacer? ¿Solo porque soy un hombre honesto, significa que merezco que me apunten con un cuchillo? Estás diciendo demasiadas tonterías. Con un puff. Roy apareció de repente y apuñaló la cabeza de Doyara de un solo golpe. Luego, sacudiendo la mano, el cerebro de Doyara se esparció por el suelo. Girándose hacia Tanjiro, dijo fríamente: ¿sabes lo que haces? Lo sé, a estas alturas, espero que los lectores recuerden nuestro dominio para los mejores libros y novelas de Taiwán. T88W88K88A88C88O888M88, súper despreocupado. Si supieras por qué no lo hiciste. No, no lo sé, gimió Tanjiro, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Roy simplemente sacó su hacha y la colocó directamente sobre el cuello de Tanjiro, con la hoja apoyada en la arteria carótida. Solo 5 milímetros hacia adentro le habrían desgarrado la carne, cortado sus vasos sanguíneos y matado. ¿No lo sé? Muy bien, Roy rió furioso. En ese caso, en lugar de verte devorado por un demonio la próxima vez, creo que es mejor matarte ahora, al menos. Aún puedo dejarte con el cuerpo intacto. ¿Quién te crees que eres simpatizando con los demonios? En la obra original, fue porque Tanjiro dudó en actuar que Urokogaki Sakonji casi lo abandonó. Ahora, Roy sentía que lo que decía Doyara, cuya cabeza acababa de explotar, era cierto. Los buenos merecen ser apuñalados. Yo, solo siento lástima por él. ¿No es lamentable ese tío del templo al que le extrajo los órganos internos? ¿Es lamentable la gente que se ha comido a lo largo de los años? Roy, furioso, giró la palma de la mano, levantó el hacha y la golpeó en la cara de Tanjiro.
Bang. Un potente golpe lanzó a Tanjiro 10 metros por los aires, solo para estrellarse contra un árbol, donde apenas logró recuperarse y se deslizó, apoyándose en el tronco. Recuerda lo que dije. Si hay una próxima vez, te mataré si el demonio no lo hace. Roy se devolvió el hacha a la cintura, se echó la cesta al hombro y se giró para entrar en el santuario. Una pequeña lámpara de aceite encendida en el interior proyectaba un halo naranja alrededor de su espalda. Tanjiro se sentó desplomado contra el árbol, con las piernas abiertas y la espalda hinchada como la cabeza de un cerdo, pero no era consciente de ello, mirando fijamente la espalda de Roy con los ojos abiertos de par en par. De joven, su padre, Tanjiro, siempre le enseñó a ser amable en la calle y a ayudar a los necesitados. Pero hoy, su amabilidad parecía fuera de lugar. Los demonios son demonios, y los humanos son humanos. La compasión de la presa por el cazador ya era una receta para la muerte. El cadáver de Doyara perdió el control de su cerebro y se convirtió en cenizas. La nieve caía con más fuerza y rapidez. Tras un largo instante, Tanjiro recuperó la consciencia y sintió un dolor punzante en la mejilla derecha. Gracias al riguroso entrenamiento que había recibido de la familia Zoldyck desde niño, había sido golpeado tantas veces que había aprendido a golpear de forma natural. Aunque la técnica de Roy era una novedad, era bastante hábil, infligiendo solo contusiones en la piel de Tanjiro, dejando sus huesos intactos. Así que, aunque Tanjiro parecía miserable, en realidad estaba completamente ileso. Se puso de pie ágilmente, arrodillándose en la nieve, mirando hacia el santuario y gritando a Roy: «Admito mi error». Después de todo, era joven y aún existía la posibilidad de regeneración. Un hombre adulto lo habría matado sin pensarlo dos veces, para que no se convirtiera en una carga. Sin siquiera mirarlo, resopló con frialdad: «¿Necesitas que te ayude?» «No puedo entrar solo», dijo Roy, descargando su mochila y buscando una escoba en la esquina cerca de la puerta. Empezó a limpiar los cuerpos y la sangre del santuario. Tanjiro, finalmente perdonado, respiró aliviado. Se acercó rápidamente a Roy, le arrebató la escoba de la mano y le dijo con una sonrisa halagadora: «Déjame hacerlo, Nissan. Ve a descansar un poco. No te preocupes, te prometo que limpiaré el santuario a la perfección. Ni rastro de sangre». Roy, confiando naturalmente en el olfato de Tanjiro, le creyó, como le había pedido, simplemente le dio una oportunidad. No fue hasta que, el chico rodeó la estatua y vio el montón de huesos amontonados como una pequeña montaña, que finalmente comprendió por qué Roy ni siquiera le había dado una oportunidad a Doyara. Resultó que, cada uno de estos espíritus malignos merecía la muerte. ¿De verdad me creí las mentiras de ese tipo? El rostro de Tanjiro hizo una mueca. Si pudiera, desearía retroceder unos minutos y abofetearse, reprendiéndolo por ser demasiado amable. Pero el tiempo no se puede revertir, al igual que los cadáveres ante él, que jamás podrán resucitar. Roy ya había presenciado esta escena a través de condensación. No dijo nada en ese momento. Su corazón, como la luna oscurecida por las nubes esta noche, proyectaba una densa sombra. La familia Zoldyck también mataba gente. El abuelo Zeno incluso mataba a uno cada día, mucho más que Doyara. Pero, ya fuera Zeno, su padre Silva o el anciano que Roy nunca había visto, todos optaban por dar a sus víctimas una muerte rápida y veloz, terminando sus vidas sin dolor. Pero el montón de huesos frente a él era diferente. A Roy le costaba imaginar el dolor y la desesperación de ser devorado vivo. Llevaba los pendientes que simbolizaban el sol y las montañas, permaneció en silencio un rato y luego emprendió la marcha. Pasó junto a la mochila, sacó una azada y salió del salón ancestral de espaldas. El padre de Tanjiro, al notar que su azada estaba desafilada, lo envió montaña abajo a buscar un afilador de cuchillos para afilarla. Ya estaba en uso. Tanjiro movió pasos, giró la cabeza y vio la azada colgada del hombro. Entonces, comprendiendo lo que estaba a punto de hacer, lo siguió en silencio, con la lámpara de aceite en la mano. Los dos hermanos caminaron alrededor y encontraron un claro detrás del santuario, donde éste se encontraba con la montaña. Desafiando la nieve y el viento, cavaron allí una fosa. Un momento después, al volver a entrar en el santuario, recuperaron los restos y los enterraron en la fosa. Para entonces, la nieve se había formado del tamaño de plumas de ganso. Tanjiro murmuró para sí mismo a la tenue luz de la lámpara de aceite: «Por favor, Señor Dios del Fuego, bendice a esta pobre gente para que vaya al paraíso y reencarne lo antes posible». Se detuvo después de que Roy llenara la tumba con el último puñado de tierra y preguntó con cautela: «Nissan, ¿entramos?» Roy permaneció de pie, entre el viento y la nieve, apoyado en la azada, observando la tumba frente a él en silencio, sin decir palabra.
Pero sus ojos, ocultos a la vista de Tanjiro, proyectaban una mente blanca como la leche. Rechazado. Tanjiro, asumiendo que Roy seguía enojado, cerró la boca con tacto. No fue hasta que una bola de energía blanca como la leche emergió de la tumba que oyó a su hermano mayor, de cara a la tumba, inclinarse y decir: me disculpo por encontrarme con usted de esta manera. Me llamo Eiichiro Kamado. ¿Puedo preguntarle su nombre? Me llamo Hirotomo Minamino, de la aldea Kouchira, al pie del monte Sagiri. Agradezco a Eiichiro-sama por vengar mi muerte. Soplaba un viento helado, que le cubría el rostro con copos de nieve. Tanjiro se frotó los ojos, desconcertado. Roy se acarició suavemente la frente, usando su cuerpo como medio para transferir una capa de energía que se aferró a sus hermosos ojos ámbar. El ingenuo Udoudou notó entonces que, justo a sus pies, una figura borrosa, frente a Roy, se postraba ante él como un cajeza. ¿No es ese el hombre que el demonio acaba de arrancar?, exclamó Tanjiro. Exacto, era el hombre que el demonio se había comido. Reaparecía en la vida de Roy por primera vez a través de su otra vida. Los pensamientos post-mortem, como su nombre indica, son pensamientos que solo se activan tras la muerte. Por ejemplo, el gato del millón de reencarnaciones, el segundo príncipe del imperio Kakin, Camilla Gray, puede activar su habilidad pasiva tras la muerte de Camilla, privando de la vida al asesino y resucitándola. De igual manera, tras ser asesinada por el malvado tío Gon, Neferpitou, para evitar que Gon tuviera más problemas con el rey hormiga, activó los pensamientos post-mortem usando a Reparadora de Juguetes para manipular su cadáver decapitado y atacar a Gon, obligándolo a detenerse hasta su completa destrucción. También están los pensamientos post-mortem recopilados por Kuroro, los destructores en pareja y la resurrección voluntaria de Hisoka. En resumen, los pensamientos post-mortem son versátiles, capaces de autopreservación o venganza contra otros, y poseen numerosas características: intensidad, obsesión y fuerza de voluntad. Pero el hombre frente a él claramente no era: primero, Minamino Hirotomo era un simple vendedor ambulante, no un usuario de Nen; segundo, este era el mundo de los cazadores de demonios dentro del océano de percepción de Roy. Como nativo local, sin la guía de Roy, no podría acceder al Nen ni realizar acciones fuera de su alcance. Así que, solo había una posibilidad. Era un alma remanente. Alma. Un término específico para el componente sobrenatural e inmaterial de un ser humano. Es la encarnación del espíritu y la voluntad humanos que trascienden el cuerpo físico. Esto fue evidente cuando Tanjiro intentó ayudar a Minamino Hirotomo a levantarse, solo para que sus manos lo atravesaran. Demonio, es un tipo diferente de demonio, con demonios poderosos como Sato Takeichiro Midoriya frente a él. Tanjiro se miró a sí mismo con la mirada perdida mientras atravesaba las manos de Minamino Hirotomo, momentáneamente inseguro de cómo llamarlo. El propio Minamino Hirotomo era bastante optimista. Quizás fue porque, como comerciante ambulante, sus años de viajes por todas partes habían perfeccionado su habilidad para hablar con diferentes personas y fantasmas. Sonrió y le dijo a Tanjiro: no te preocupes, benefactor. Fui enterrado por el espíritu maligno, pero tuve la suerte de ver el mundo por última vez. Soy verdaderamente bendecido. Como había dicho Minamino Hirotomo, su alma restante era frágil, y el viento frío se llevó su poder, reduciéndolo visiblemente. Nissan, se está dispersando. Tanjiro entró en pánico, había visto demasiados cadáveres esa noche y no soportaba ver otra vida desvanecerse. Pero Minamino Hirotomo seguía siendo realmente un ser vivo. Roy reflexionó, en silencio, canalizó una capa de conciencia hacia su mano derecha, imitando el intento de Tanjiro de ayudar a Minamino Hirotomo. Para sorpresa de Tanjiro y Minamino Hirotomo, levantó el último fragmento del alma de Minamino Hirotomo a sus pies. Fue como si Minamino Hirotomo hubiera adquirido forma física en ese instante, una experiencia realmente increíble. Minamino Hirotomo miró a Roy con asombro, inclinándose una vez más. Gracias por salvarme, benefactor. Me siento mucho mejor ahora. En efecto, Nissan, se ha vuelto mucho más sólido. Tanjiro rodeó a Minamino Hirotomo con asombro. Roy permaneció en silencio, pero intuitivamente sentía que su sentido de la nada se agotaba. En otras palabras, la capacidad de Minamino Hirotomo para existir y mantener su estado actual durante un corto periodo de tiempo se basaba en un suministro continuo de sentido de la nada. Una vez que este suministro se agotaba, el único destino que le aguardaba era la disipación.
En definitiva, la habilidad de no sentido en sí misma es producto de los 6 sistemas principales. La condensación de esencia, Qi y Shen, es un reflejo de las cantidades imaginarias de emociones, voluntad, personalidad y todo lo demás que mide la esencia misma de una persona. En resumen, es el poder del pensamiento que se basa en valores y mecánica. ¿Puedo tocar almas gracias a mi Nen? Roy pareció entender algo. Entonces, el panel parpadeó 2 veces y apareció una nueva sección debajo de cambios de forma Nen. Roy se quedó atónito. ¿Qué era esto? ¿Una recompensa por matar demonios? Solo recordaba el libro que le había dado su bisabuelo que mencionaba cambios de naturaleza, pero ningún método de entrenamiento específico. O quizás, la otra parte sintió que, como acababa de abrir sus poros Jin y no había desarrollado sistemáticamente su Nen, era demasiado pronto para profundizar demasiado en los cambios de la naturaleza, así que solo le dieron la mitad del contenido. Sin embargo, lo que Maa no se dio cuenta fue que el Nen de Roy era la puerta de la cognición. Desde su primer sueño, había estado explorando y desarrollando constantemente su Nen, así que la pregunta era: cuando regrese, debería pedirle la segunda mitad del libro sobre cambios de la naturaleza del Nen. Interrogación de cierre. Roy reflexionó unos segundos, pero finalmente decidió, no había prisa. Hay que comer bocado a bocado, paso a paso. Por ahora, la prioridad era mejorar sus estadísticas y aprender a concentrarse por completo en la respiración solar. Muchos pensamientos cruzaron por su mente. Roy recuperó la compostura y le dijo sin rodeos a Minamino Hirotomo: no te apresures a agradecerme. Con el tiempo desaparecerás. Minamino Hirotomo no era un usuario de Nen, y su cuerpo físico había sido destruido, dejándolo sin posibilidad de resurrección a través de la vida después de la muerte. El magro alma remanente que poseía se sustentaba con los pensamientos de Roy, y Roy no podía permitirse el lujo de mantener a alguien irrelevante para siempre. Te dije que tendría suerte de volver a ver este mundo, dijo Minamino Hirotomo con una sonrisa. Pero, si se disipa, se acabó para siempre. Tanjiro, al ver su expresión indiferente, no pudo evitar sentir ansiedad por él. Roy lo fulminó con la mirada. Cállate. Miró a Minamino Hirotomo con calma, sinceramente impresionado por la capacidad del comerciante ambulante para mantenerse tan relajado en esa situación. Eres una persona realmente optimista. Si tienes algún asunto pendiente, solo pregúntalo. Los 2 hermanos haremos todo lo posible por satisfacer tus necesidades si podemos. Nissan tiene razón, ¿puedo ayudar?, espetó Tanjiro, tapándose la boca rápidamente y atreviéndose solo a mirar a Roy de reojo. Por suerte, esta vez Roy no se molestó en atenderlo. Hay una cosa. Minamino Hirotomo miró hacia las laderas cubiertas por un velo blanco de nieve en dirección al monte Sagiri. Sus rodillas se aflojaron y se arrodilló de nuevo a los pies de Roy. Te ruego que me lleves a ver a mi hija, y entonces, estaré satisfecho. ¿Cuántos años tiene tu hija? 1 año y medio. ¿Puede llamar a papá? Sí. Minamino Hirotomo dijo alegremente. No solo puede llamar a papá, sino que también ha aprendido a caminar. ¿No sabes que cada vez que vuelvo, se tumba sobre mi vientre, llamando papá, papá, y frotándome la cara con su saliva? También estoy pensando en esperar a que crezca un poco, hacerle unas trenzas bonitas y llevarla a Tokio a dar un paseo para que pruebe los famosos dumplings de arroz glutinoso. Vamos a la tienda de ropa infantil de la familia Muto y le compramos unos vestidos bonitos para que pueda admirarse en el espejo. Minamino Hirotomo siguió divagando, parecía tener un sinfín de cosas que decir. Roy no lo interrumpió, solo escuchó en silencio. A su lado, las lágrimas corrían por el rostro de Tanjiro. Las últimas palabras de Doyara, este maldito mundo, resurgieron de repente en la mente de Tanjiro. El chico no pudo evitar tocar el hacha que llevaba en la cintura. La hoja del hacha reflejaba la luz de la luna, destellando una luz fría. Minamino Hirotomo finalmente dejó de hablar. Suspiró con pesar, y las arrugas de su rostro se hicieron más profundas. Los humanos somos criaturas emocionales. ¿Cómo podría alguien estar completamente en paz con semejante situación? En su pequeño hogar, no solo lo esperaba su hija, sino también su esposa, su madre, todos sus familiares y amigos, conocidos y desconocidos, preocupados por él, y, sin embargo, míralo ahora, no es más que un fantasma solitario viviendo bajo el techo de alguien más. Eres feliz y desafortunado a la vez. Roy guardó silencio un largo rato. Extendió la mano y ayudó a Minamino Hirotomo a ponerse de pie, diciendo solemnemente: acepto tu petición. Tanjiro, tráeme tu tetera. De acuerdo. Aunque Tanjiro no sabía para qué quería la tetera, su hermano mayor obedeció, cargando la lámpara de aceite y desafiando el viento y la nieve, entrando en la sala ancestral.
Roy tomó la mano de Minamino Hirotomo, envolvió su alma restante con sus pensamientos y lo siguió en silencio. Cruzó el alto umbral, extendió el pie y cerró la puerta del salón ancestral, bloqueando el viento y la nieve. Caprichos. Un viento gélido sopló por las laderas, como el aullido de fantasmas y lobos. El santuario había sido limpiado, el olor a sangre había desaparecido y parecía nuevo. Cortó una tabla rota para leña, encendió una hoguera y pronto la habitación estuvo cálida como la primavera. Tanjiro entonces trajo la tetera. Roy desenroscó la tapa, sacó su tetera del pecho y vertió toda el agua en la de Tanjiro, dejando solo una tetera vacía. Le dijo a Minamino Hirotomo. Tendré que meterte en esta tetera esta noche. Te llevaré a buscar a tu familia al amanecer. Gracias por las molestias, maestro Eiichiro. Minamino Hirotomo hizo una reverencia. Cuando volvió a levantar la vista, se había transformado en un rayo de luz, y mientras Roy canalizaba su energía mental, se hundió en la tetera. Con un suave y sordo pop, el tapón de la tetera cayó. Roy simplemente sonrió y dijo: No hay problema. De todos modos, vamos al monte Sajiri, así que solo pasamos por aquí. La tetera tembló levemente, como en respuesta. Tanjiro se inclinó, mirando y tanteando a su alrededor. Era la primera vez que veía a una persona dentro de una tetera, y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Nisan, ¿se puede contener a la gente dentro de una tetera? Las personas no, pero los fantasmas sí. Roy apartó la mano de Tanjiro de un manotazo, acercó la tetera a su pecho y la alimentó con un rastro de su mente. Pensando de nuevo en la pregunta de Tanjiro, el primer fantasma que le vino a la mente fue Hadetsubo, una de las 5 superiores de las 12 lunas demoníacas. En la historia original, Hadetsubo no solo podía encoger su cuerpo para esconderse dentro de la tetera, sino también expandirse mudando de piel, poseyendo claramente un talento extraordinario para el espacio. Oh, pensé que podrías acogerme también, para poder seguir a Nisan a cualquier parte y en cualquier momento. Tanjiro estaba obviamente sorprendido, y el gato perdido se hizo a un lado. Roy le lanzó 2 dumplings, golpeándolo en la cabeza. El tonto de Oudou realmente creía que su tetera era una calabaza morada, dorada y roja. ¿De verdad creía que podía atraer a la gente con una simple llamada al azar? Menuda fantasía. La noche se hizo más profunda, y el viento y la nieve fuera de la ventana no daban señales de detenerse. Roy y Tanjiro comieron 2 dumplings alrededor de la fogata, bebieron unos sorbos de agua y luego hicieron una cama en el suelo. Su madre, Aoi, metió la manta en la cesta para amortiguar el carbón. Después de sacudir los restos de carbón, podía usarse como colcha. Tanjiro terminó su dango y se tumbó junto a Roy, girándose para contemplar la hoguera parpadeante. Dijo distraídamente: Oye, Nisan, ¿no crees que el mundo exterior es cruel? Ya fuera el leñador devorado por Sato Takeichiro o Minamino Hirotomo, a quien Doihara le arrancó los intestinos, Tanjiro había visto demasiados cadáveres estos últimos días, y había presenciado el aterrador poder de los demonios. Daba vueltas en la cama, incapaz de dormir, mirando a Roy con ojos brillantes. Roy cruzó las manos sobre el estómago y simplemente cerró los ojos, fingiendo dormir. Cada uno tiene su propia perspectiva del mundo. Quizás para algunos, esto sea el infierno, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los demonios liderados por Muzan, ¿qué infierno es? Es un paraíso. Un paraíso donde la comida y la bebida son gratuitas, y la sangre y la comida están por todas partes. HMPH, refunfuñó Tanjiro, sin obtener respuesta, y se dio la vuelta furioso. Roy no se molestó en prestarle atención, intentando vaciarse y pronto se durmió. La familiar sensación de caerse lo invadió. El chico volvió a abrir los ojos y regresó a la habitación familiar. Esta noche fue larga y corta, como si nada hubiera pasado, y como si todo hubiera pasado. Solo el reloj que sonaba en la esquina le recordó a Roy. Eran las 4 de la mañana, hora de salir a correr. Calor. Roy se puso una camiseta y pantalones cortos y recorrió la montaña Kukuru, admirando un paisaje completamente diferente al del mundo de Demon Slayer. Todavía estaba un poco aturdido, como si aún no hubiera despertado de su mundo de cognición. Hasta que corrió hacia la ladera, vio las luces encendidas en la villa del mayordomo, y mucha gente ya estaba ocupada. Incluso podía percibir el tenue aroma a pan recién horneado proveniente de la cocina. Roy recobró la consciencia de repente y continuó corriendo hacia el pie de la montaña sin detenerse. 1 kilómetro, 2 kilómetros, esta vez mi ritmo parece un poco más rápido que antes. Gracias a sus técnicas de respiración y a su mejorado Anmi pasos ocultos, Roy podía sentir claramente cómo aumentaba su velocidad. Volvió a mirar el tablero.
Constitución había aumentado de 10,05 a 10,55, el equivalente a ganar la mitad de la fuerza de una persona promedio. Nada mal, no era una gran mejora, pero finalmente estaba superando un cuello de botella. Los labios de Roy se curvaron ligeramente, su ánimo mejoró un poco. Con paso rápido, llegó a la sala de seguridad. Buenos días, joven amo. El guardia de la sala de seguridad, Hye Rong-du, aún no era el anciano con chaleco en el que se había convertido más tarde. Aún en su mejor momento, su cabello estaba relativamente intacto, aunque su línea capilar había retrocedido significativamente, con un aspecto mediterráneo. Se quitó el sombrero y saludó a Roy. Roy le devolvió la sonrisa y estaba a punto de irse cuando un fuerte boom. Las puertas, que simbolizaban el poder absoluto de la familia Zoldyck, se abrieron 3 veces desde afuera hacia adentro. La puerta de la montaña, también conocida como la puerta de la prueba, consta de 7 paneles, el más pequeño de los cuales pesa 2 toneladas. Cada panel posterior pesa el doble, y abrir 3 representa la asombrosa cantidad de 14 toneladas de fuerza. Bienvenido a casa, maestro Ilmi. Tras saludar a Roy y a punto de saludar a Ilmi, Hye Rong-bu se quitó el sombrero recién puesto. Sorprendido, descubrió que era la primera vez que se encontraba con 2 jóvenes maestros a esa hora. ¡Bum! Otro fuerte estruendo resonó al cerrarse la puerta de la montaña. Ilmi entró sin expresión alguna, ignorando a Hye Rong-bu. Su mirada vacía se fijó en Roy. Para que lo sepas. Yo también he abierto mi orificio. De hecho, Roy percibió un aroma a nem proveniente de Ilmi. Este nen era húmedo y frío, incomodando profundamente a la gente, como una serpiente venenosa acechando en una zanja, con la lengua al descubierto, lista para atacar en cualquier momento. Felicidades, dijo Roy, haciendo una pausa sin detenerse, y corrió de vuelta a la cima de la montaña. Ilmi lo observó en silencio, escondido en la oscuridad, con las esquinas visibles, proyectadas como una sombra oblicua por la tenue luz de la sala de seguridad. Permaneció en silencio hasta que la espalda de Roy desapareció de la vista, y luego, inexpresivo, lo siguió. Y en cuanto a felicitaciones, no detectó ningún atisbo de felicitación en el aura de Roy. El aura que emana de un usuario de NEN no es de un color blanco lechoso constante. Cambia constantemente según sus emociones. La ira se manifiesta en rojo, la hostilidad en negro, la neutralidad en verde, ni alegría ni tristeza, ni indiferencia ni disgusto, manteniendo habitualmente una sutil distancia, se manifiesta en un delicado gris. Ilmi vio este gris en Roy. Esto significaba que lo veía como un desconocido, alguien a quien mantener a distancia. Como Ilmi había juzgado, abrir el rincón podía, sin duda, provocar un cambio cualitativo. Roy no estaba ni feliz ni triste, ni indiferente ni sorprendido. Escuchar las noticias era como oír a alguien hablar del tiempo. Su corazón permanecía en calma. Sin embargo, Ilmi logró retraer eficazmente el ki emanado en poco tiempo, lo que significa que, al igual que él, en esos pocos minutos de apertura del rincón, había dominado el arte del enredo. El enredo se refiere a la técnica de retener el ki emitido por el cuerpo dentro del cuerpo. Específicamente, la técnica implica manipular la apertura y el cierre del rincón, controlando la liberación y retención del ki. Por ejemplo, la técnica de caminar sobre el agua descrita en las notas de Jaeger requiere cerrar todos los poros del cuerpo y abrir solo los de las plantas de los pies, permitiendo que la energía se libere por esta única salida. En la novela original, Tomoki tardó 3 meses en dominar la técnica del enredo, lo que lo convertía en un genio promedio. Killua tardó unos minutos, lo que lo convertía en un genio excepcional. El cuarto príncipe del imperio Kakin, Cheridonishui Worou, tardó 1 segundo, lo que lo convertía en un genio excepcional. Y él y Yumi, bendecidos con el don del linaje Zoldyck, dominaron la técnica del enredo a los pocos minutos de abrir sus poros, convirtiéndola en algo común. Rayos. Eran las 4:30 de la mañana. Roy terminó de correr, se dio una ducha rápida y se sentó a la mesa del comedor. Como de costumbre, Wooton llamó a la puerta, empujando el carrito de comida, y les mostró el desayuno del día. Una hamburguesa de ternera, una ensalada de verduras y un vaso grande de leche se habían convertido en un plato, pero el único plato que Roy echó un vistazo fue un salteado de carne picada y berenjena. El chef te vio trabajando en la cocina la última vez, así que copió tu cocina y preparó un plato. Por favor, da tu opinión, joven amo. Al notar la mirada de Roy, Wooton explicó. Si no te gusta, lo despido más tarde. La familia Zoldyck no se preocupa por el dinero. Un chef puede ser contratado a voluntad. Para Roy, se ha vuelto completamente indiferente.
Tomó sus palillos, listo para probar un bocado y dar una opinión favorable, manteniendo su puesto de chef, pero lo que ni Roy ni Wooton esperaban fue, un viento familiar sopló, alguien más ya había tomado un palillo, cogió un trozo y comenzó a reseñarlo. Un poco demasiado salada y demasiado dulce. La berenjena no está lo suficientemente suave al masticarla. Necesito aprender más. Ma cerró los ojos, chasqueó los labios, volvió a abrirlos, tiró los palillos y desapareció. Roy y Wooton se miraron sorprendidos, quienes no lo supieran pensarían que el anciano no pudo contener la orina nocturna y salió corriendo a pasear a su pájaro. Era tan rápido que era increíble, ya lo oíste todo, demasiada sal y azúcar, la berenjena no estaba deshidratada y el fuego estaba demasiado alto al final. Debería cocerse a fuego lento durante unos minutos, guisarse hasta que la berenjena esté suave y luego espesar y reducir la salsa. De acuerdo, lo despediré cuando vuelva. ¿Eso es todo lo que haces? ¿Eso es todo lo que haces? ¿Despedir gente? Roy lo miró con tristeza. No importa a quién contratemos, puede que no sea tan bueno como el chef actual. Le escribiré una receta más tarde, y puedes pedirle a los sirvientes que compren un wok de hierro. Está decidido. Sí, Wooton asintió y le sirvió la comida a Roy mientras hablaba de lo que había sucedido en casa los últimos días. Se decía que, la esposa vomitó sin parar hace unos días y pensó que estaba embarazada. Como resultado, usó la mente para comprobarlo y descubrió que era una intoxicación alimentaria. Ese día, la criada encargada de comprar verduras fue colgada, golpeada y enviada a la calle Meteoro. Roy sabía que Kiko había nacido en la calle Meteoro. Mordió la hamburguesa de ternera y no hizo ningún comentario. Simplemente sentía que, su madre estaba loca por dar a luz a Quinoa. Aunque tuviera prisa, tuvo que esperar 3 o 4 años. Maestro Yumi, alguien acabó con su racha de 80 victorias consecutivas. Wooton se colocó las gafas de montura dorada sobre el puente de la nariz y dijo lentamente. La otra parte era un usuario con la capacidad de liberar el poder mental. Observó la partida del maestro Yumi y bajó a dispararle. Luchamos sin parar durante casi 1 hora antes de que un disparo de telequinesis certero enviara al maestro Ilmi volando fuera del ring. Mastica, mastica. La carne de la hamburguesa estaba un poco cruda, probablemente poco hecha, y masticable. Roy la comió a regañadientes con un sorbo de leche, sin mostrar ninguna reacción en su rostro. Wooton lo miró con cautela y añadió. Maestro, hace tiempo que no visita la arena celestial. El maestro Ilmi debía de querer romper su racha de 81 victorias, así que sufrió un revés, ayer oí que me pidió que le abriera el orificio de su esperma, y probablemente pronto se vengará de ese telequinesista. ¿Venganza? Asesinato. Roy terminó su hamburguesa, sacó un pañuelo y se limpió la boca lentamente. Basta de tonterías, hablemos del plan de entrenamiento de hoy. La hoja de afeitar cubierta de nieve, bañada por la luz de la luna. Toda la noche, parecía incapaz de contenerse y desenvainarse. Al igual que el estado de ánimo actual de Roy, ansiaba que llegara la noche para soñar con encontrar a Urokogaki Sakonji. Apartó la mesa y se levantó, dejando el desorden para que Wooton lo limpiara. Entonces escuchó al joven mayordomo informar. Joven amo, no tiene que entrenar esta mañana. El maestro nos ha informado que necesitamos probar los tipos de habilidades nentuyas y del joven maestro Ilmi. Después, organizaremos planes de entrenamiento posteriores según los tipos. Por fin se acordó de su hijo. Roy recogió a Shui y se fue, sin siquiera volverse, lanzando una palabra a Wooton, no me haré la prueba. Si mi padre pregunta, dile, ningún asesino sería tan insensato como para revelar su as bajo la manga, eso me enseñó. Oye, el niño ya ha crecido y se ha independizado. En la habitación en penumbra, Ma se mecía en su mecedora, escuchando dibujos animados con una sonrisa. En un momento dado, sus orejas parecieron expandirse drásticamente y luego encogerse, una visión sorprendente. Mientras tanto, la televisión mostraba el padre testarudo y su hijo testarudo. Padre e hijo discutían acaloradamente por un juguete, y el padre, incapaz de ganar la discusión, estaba a punto de sacarse el cinturón, chirrido. La puerta se abrió de golpe y Geno, con su extravagante cabello blanco, entró empujando un pequeño carrito de comida. El abuelo parece de buen humor hoy. El carrito se detuvo, la tapa se abrió y, además de la habitual ternera estofada en vino tinto con pan y caldo de verduras del anciano, también había un plato de carne picada y berenjenas. Hoy hay un plato nuevo en la cocina, supuestamente inventado por ese tal Roy, como al abuelo le gusta, he traído uno.
Geno acababa de probarlo en la cocina, y estaba realmente delicioso, un sabor que nunca antes había probado. Jeje, viejo, qué suerte tengo hoy. Un hombre tan ocupado como tú me trae comida. Esto es increíble, increíble. Ma fingió dormir, sin prestar atención a la comida ni a la gente, y tarareó mientras se mecía en la mecedora. Por otro lado, Zeno nos molestó. Sirvió un tazón de sopa de verduras, cortó el pan en tiras y lo remojó en la sopa. Fingiendo no percibir el tono sarcástico de sus palabras, se acercó a Ma y le pellizcó los hombros. Kikyu fue envenenado. Fue la nueva ama de llaves quien lo hizo. Shiva pidió que investigaran. El asesino tiene antecedentes limpios y es un hombre honesto. No siente un odio profundo por nuestra familia. ¿Es una pura coincidencia? Abuelo, sabes que las familias como la nuestra no temen ser atacadas por otros, pero sí temen las coincidencias. Zeno rara vez explicaba algunas palabras, y sus delgadas manos sujetaban el cuello de Ma contra sus omóplatos. Ma volvió a tararear con consuelo. En última instancia, ¿no te preocupa que la maldición se cumpla? Ma se enderezó, permitiendo que Geno alcanzara su espalda. Entrecerró los ojos y dijo en voz baja. La desgracia es inevitable, y preocuparse es inútil. El abuelo te enseñó eso. Yo no te enseñé eso. Solo me molesta solo mirarte. A ver si Roy está molesto. Ese es mi querido nieto. ¿Puedes comparar? Yo también, tú. El anciano levantó la barbilla y señaló la puerta con la cabeza. Sal. Entonces, Geno fue expulsado, cubierto de polvo. El abuelo seguía siendo el mismo abuelo, eso era todo lo que Geno necesitaba saber. No parecía enfadado en absoluto. En cambio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Se quedó un momento frente a la puerta del anciano, luego, con las manos a la espalda, caminó por el pasillo, empapado en el aire del tiempo. Inconscientemente, se dirigía a la habitación de Roy. Roy le dio instrucciones a Wooton, recogió a Shui y se fue. Al doblar la esquina, lo vio. Hizo una leve reverencia y dijo respetuosamente: Abuelo. El cabello oscuro del joven caía suelto, espeso y brillante bajo el resplandor de la mañana, igual que la infancia de Geno, dándole una leve ilusión, como si hubiera regresado a esos días de juventud. También era el momento que anhelaba sin cesar cada vez que despertaba de un sueño. Geno miró a Roy de arriba abajo. Su mirada se fijó en Shuezhou por un momento, luego tarareó sin comprometerse y pasó junto a él. Tu espada es buena, pero es una pena que pertenezca a un pobre dueño. Me ofreció 100 millones para matar a su amo, pero no creí que valiera la pena, así que lo maté. Espero que esta vez no siga a la persona equivocada. En un instante, Geno le dio la espalda a Roy y se fue. Dio unos pasos, como si se teletransportara, y desapareció rápidamente de su vista. Roy escuchó los recuerdos de Wooton sobre el pasado de Shuezhou, acariciando suavemente la espada. Se quedó allí un momento, hasta que el resplandor carmesí de la mañana le rozó el cuello. El joven se movió entonces, se alejó de Geno y se dirigió a la sala de entrenamiento. Era el entrenamiento matutino habitual. Luke, el mayordomo a cargo de los electrochoques, ya estaba en su puesto. Al ver a Roy abrir la puerta y entrar, cambió su bastón de 500.000 voltios por uno de 1.000.000 voltios. El maestro dijo que, a partir de hoy, tu entrenamiento se duplicará, dijo Luke, inclinándose ante Roy como de costumbre. Roy lo miró con calma y dijo: ¿No se canceló el entrenamiento matutino? Wooton acababa de decir que probarían su habilidad niveles esa mañana. No creía que Luke supiera de esto. Es solo que el maestro Ilmi no necesita entrenar. Tú sí, dijo Luke sucintamente. Roy lo miró fijamente y de repente se dio cuenta de que alguien lo observaba. Giró la cabeza y miró por la ventana, vio a Shiva de pie junto a la ventana, mirándolo en silencio. Su alta figura parecía bloquear el sol naciente. En ese momento, comprendió de repente. La otra parte ya había escuchado la conversación entre él y Wooton. Entonces, este es el castigo correspondiente. Roy miró a Shiva sin rodeos. Parecía haber una corriente eléctrica en el aire. El joven mayordomo Luke estaba encajado entre padre e hijo, manteniendo una postura de saludo, sin atreverse a respirar. Shiva tardó un buen rato en hablar. ¿Cómo me llamaste? Padre. Eso no es lo que dijiste esta mañana. Sabes que es temprano, dijo Roy, respirando hondo, dejando que la luz del sol iluminara la cabeza de Sheva y su rostro. Añadió: ya es de mañana. Sheva guardó silencio un momento. Déjame en shock, dijo Luke al recibir la orden, enderezando la espalda y agarrando la porra eléctrica. Se disculpó con Roy y lo golpeó en el pecho.
Chorreo. El arco eléctrico destelló, millones de voltios de electricidad cayeron, y la boca de Roy se contrajo visiblemente, y comenzó a temblar. Pero permaneció erguido, obligándose a resistir el colapso, mirando obstinadamente a Sheva. Hasta que, se desmayó. 9 a.m. Roy despertó lentamente, resultó que, tras el aturdimiento, no había forma de volver al sueño profundo. Cuando se dio cuenta de que no estaba en la sala ancestral, sino que seguía tendido en el suelo de la sala de entrenamiento, la voz ronca de Roy le preguntó a Luke, que le estaba dando agua. ¿Cuánto tiempo he dormido? Maestro, 1/2 hora y 3 minutos. Hasta luego. Roy ladeó la cabeza para mirar por la ventana. El sol humeaba la tierra, trayendo un calor abrasador, pero no había rastro de Shiva. Se puso de pie con dificultad, retrocedió unos pasos y volvió a sentarse. Su cuerpo, evidentemente, aún no estaba del todo consciente. Maestro, tenga cuidado de no golpear al maestro Ilmi, le advirtió Luke después de darle agua a Roy. Roy entonces se dio cuenta de que tenía el trasero blando y bajó la mirada. Ilmi estaba tirado en el suelo, con su largo y liso cabello negro afro. ¿Por qué está aquí? El maestro Ilmi vino a la sala de entrenamiento después de que le hicieran una prueba. Oyó que cambiaste la porra eléctrica, así que insistió. No tuve más remedio que acceder, y entonces, ¿lo viste? Roy ignoró a Ilmi. Aunque su hermano se había desmayado, seguía mirándolo con esos ojos inexpresivos, claramente desconcertado. Ilmi, a lo largo de mi vida, nunca he sido inferior a nadie. Roy apenas podía oír los pensamientos de Ilmi mientras optaba por la pistola eléctrica. Simplemente se sentó sobre él un momento y luego le indicó a Luke que cavara un hoyo fuera del patio y arrojara a Ilmi dentro. Maestro, ¿es apropiado? Luke estaba realmente preocupado de que Ilmi lo matara al despertar. Escondido a un lado, observó temblando cómo Roy metía a Ilmi en el pozo con una pala, tragando saliva con furia. No te dejes engañar por su ferocidad al electrocutar a alguien. Eso era solo porque tenía que hacerlo bajo las órdenes de Silva. Era su trabajo. Si contradecía o enfadaba seriamente al maestro, le garantizaba que se lo arrojaría a Mikael como refrigerio antes del día siguiente. Roy recuperó gradualmente el control de su cuerpo rellenando la tierra, dejando solo la cabeza de Ilmi expuesta al aire. Dijo lentamente. No te preocupes, le gusta dormir así. Luke no lo creyó hasta que Roy terminó el último montón de tierra y respiró hondo mientras se detenía en la pala. Se sorprendió al descubrir que el ojo de Ilmi, que había estado abierto de par en par, estaba cerrado. Dame un paraguas, hay demasiada luz. Ilmi prefería el agujero de su habitación a dormir en el jardín bajo el sol abrasador. Desafortunadamente, su cuerpo seguía entumecido y no podía moverse en absoluto, así que tuvo que conformarse con eso. Sí, Luke bajó la cabeza y fue a buscar el paraguas, caminando rápido, sin atreverse a mirar a Ilmi ni por un instante, temiendo que notara su extraña mirada y le guardara rencor. Roy se llevó la mano a la frente para protegerse del sol, dejó la pala en la mano, dijo. Descansa un poco y se dirigió a la sala de entrenamiento. Los ojos de Ilmi se abrieron de nuevo, observándolo en silencio mientras rodeaba una esquina del pasillo, a punto de desaparecer. De repente, dijo. La próxima vez, despertaré antes que tú. ¡Bang! La puerta de la sala de entrenamiento se cerró de golpe, bloqueando la vista de Ilmi. Roy dijo con calma. Eso espero. Inmediatamente agarró a Shuezhou, que estaba apoyado contra la pared, y desenvainó su espada. ¡Clan! La hoja reflejó la luz del sol, creando un punto de luz cegador que cegó a todos. Roy contuvo la respiración, sin practicar inmediatamente la respiración solar. En cambio, calmó su mente, purgando la ansiedad que acechaba en sus 5 palacios. Abrió la boca ligeramente, respiró hondo y, con ambas manos, lanzó un corte diagonal. Respiración solar primera forma danza circular. SHHH. La luz de la hoja, arremolinada de calor, trazó un arco circular, un tenue destello de fuego se vislumbró emanando de la hoja, raspando la pared, dejando una marca de quemadura. No estoy concentrado. Los ojos de Roy se oscurecieron. Entonces, con un giro de muñeca, lanzó un corte hacia arriba, la punta de su hoja prendió fuego al raspar el aire, creando otro círculo de fuego. Sigo sin concentrarme. Entonces, tipo 3. Espejo arcoíris solar ardiente, tipo 4. Arcoíris solar ilusorio, tipo 5. Tren. Roy asestó un golpe tras otro, cada uno más poderoso que el anterior, esforzándose incansablemente por capturar ese destello de concentración. Incluso la llamada de Wooton para almorzar al mediodía fue desestimada por él como no tengo hambre.
¿Eres del tipo refuerzo? Il finalmente despertó. El joven se sacudió el polvo y salió del hoyo, aferrándose a la ventana para observar a Roy. Solo después de que Roy terminó su práctica se dio cuenta de repente de que había dormido todo el día. Dormir en el jardín bajo una sombrilla parecía una buena opción, Ilmi nunca lo había intentado antes. Inmediatamente entró en la sala de entrenamiento, deslizándose hacia el atardecer, y se paró frente a Roy. Creo que necesitas un oponente. El joven flexionó la muñeca y mostró su mano de cuchillo. La apertura de sus poros pareció darle una inmensa confianza. Sin embargo, al segundo siguiente, una sombra oscura pasó como un rayo, y Roy agarró su afro y lo sujetó al suelo. Tengo hambre. No tengo tiempo para jugar contigo. Mientras la nieve se hundía en su funda, Roy oyó rugir su estómago. Pasó por encima del cuerpo de Ilmi y empujó la puerta. Chirrido. La puerta de la sala de entrenamiento se cerró de golpe. Ilmi miró fijamente al techo con los ojos hundidos, incapaz de recuperarse durante un buen rato, hasta que, apareció Silva, se levantó el afro y preguntó con frialdad. ¿De verdad es un tipo mejora? Tipo mejora. ¿Mejora las propiedades propias o de un arma? El tipo desarrollo se centra en fortalecer el cuerpo mediante la telequinesis para aumentar el poder ofensivo y defensivo. El representante más famoso de este tipo es el más fuerte de la humanidad, Netero. No lo sé. Silva apoyó los pies en un bloque de piedra y comenzó a estirar las piernas en posición de split. Había aceptado acompañar a Genwo al trabajo esta noche, pero Genwo cambió de opinión en el último minuto, así que tuve que ir solo. Después de todo, era un pedido de $1.000 millones, así que requería esfuerzo. Ilmi se puso de pie y miró fijamente a Silva. Debe ser un tipo refuerzo. De lo contrario, no había forma de explicar sus impenetrables explosiones de velocidad. No usó telequinesis para golpearte. Silva, de espaldas a Ilmi, miró hacia la esquina. Habían instalado un nuevo juego de cámaras, dentro de una caja de metal, claramente inmune a un solo golpe de espada. ¿Y qué usaste? Paso secreto. Ilmi. Su cuerpo se congeló visiblemente. Se quedó allí aturdido un largo momento, luego caminó hacia la ventana, apoyó las manos en la espalda y salió rodando. Silva lo miró. El chico encontró el agujero que había cavado esa mañana y saltó dentro. Sus manos recogieron la tierra mecánicamente para enterrarse, como si solo la tierra pudiera brindarle algún consuelo. Débil, eres demasiado débil, Ilmi. Al otro lado de un largo pasillo, los hermanos Zoldyck, como si estuvieran sincronizados, repitieron estas palabras simultáneamente. Pero fuera de la vista de Ilmi, Roy paseaba por el suelo de piedra moteada del castillo. Recibió un mensaje en su tablero. Constitución más 005. Echó un vistazo casual a su paso oscuro. Maestría, 89, 100. No tardaría en alcanzar la etapa de gran maestría. Debe ser gracias a mi constitución mejorada. La mente de Roy estaba clara como un espejo, su corazón comenzaba a latir, la necesidad de dormir era irresistible. Pero considerando el riguroso entrenamiento de esa noche, decidió llenar el estómago y sumergirse primero en un baño medicinal. Por suerte, Wotton llevaba tanto tiempo con él que finalmente llegaron a un acuerdo tácito, incluso después de enterarse de que Roy se había desmayado, ya había preparado el baño medicinal. Una vez que Roy terminó de comer, descansó la vista en la bañera, con una toalla sobre la cabeza y las manos apoyadas en el borde. Con un cucharón, vertió agua sobre la espalda de Roy una y otra vez, e informó los resultados del informe de hoy. Cuando el maestro se enteró, no dijo nada, solo instruyó. Dentro de medio mes, examinaremos los resultados de la práctica del joven maestro. ¿Qué práctica? Interrogación de cierre. Absolutamente. Wotton se quitó las gafas empañadas y dijo con voz grave. El maestro dijo que si aguantas sus 3 latigazos, estarás cualificado. La expresión de Roy se congeló, y recordó la sensación de ser apuñalado por una porra eléctrica de 1.000.000 de voltios por la mañana, y el pecho empezó a dolerle de nuevo. Las descargas eléctricas pueden usarse para controlar la cantidad de corriente que fluye por el cuerpo ajustando el voltaje. Pero el látigo de Shiva no tiene límites. Cuando azota a alguien, se desconoce cuánta fuerza ejercerá y si usará control mental. Mientras sea feliz. El tono de Roy era un poco débil. Todos son testarudos, y nadie se doblegará ante nadie. Este es Zoldyck, una sala llena de testarudos. Wotton nunca ha sido un entrometido, así que solo puede hacer lo posible por encargarse de la logística del joven amo para que no tenga que preocuparse por asuntos triviales que distraigan su atención.
Recuerda el nombre de dominio del primer sitio web. 55H5. Dim, el reloj de madera de la esquina sonó, recordándole a Roy que faltaba menos de una hora para acostarse. Wooton ayudó a Roy a terminar su baño medicinal y salió de la habitación con su cambio de ropa. Antes de cerrar la puerta, Roy gritó. 2 cosas. Primero, concédeme una cita con algunos especialistas en tuberculosis reconocidos. Segundo, busca información sobre algunos usuarios de NEN de materialización, preferiblemente aquellos con historial de uso de desmaterialización, necesito consultarles algo. Roy no había olvidado la condición de Tanjiro, y su primer pensamiento fue, usando la desmaterialización, podría enviar medicina del mundo real al mundo de los cazadores de demonios. Extendió la mano para tocar los pendientes de sol, pero estaban vacíos, entonces recordó que aún no había entrado en el sueño y ni siquiera había desarrollado los medios para materializar objetos del mundo cognitivo al mundo real. Lo primero es fácil. Wooton apoyó la barbilla en la mano, reflexionando un momento antes de responder. El departamento de neumología del Hospital Capital de la República de Bartokia es muy famoso. Cualquiera dispuesto a pagar puede conseguir una cita con un especialista altamente cualificado. En cuanto a buscar información sobre usuarios de NEN materializados, Wooton se rindió con impotencia. Maestro, sabe que no tengo autoridad para recurrir a ninguna agencia de inteligencia. Roy sabía perfectamente que la familia Zoldyck tenía su propia agencia de inteligencia, no solo Wooton, sino que ni él ni Yumi podían recurrir a ningún personal de inteligencia sin la autorización de Silva, y mucho menos buscar información sobre usuarios de NEN materializados. Entiendo. Roy no molestó a Wooton. Le dijo que cerrara la puerta y se arrojó sobre la mullida cama. Aún faltaban casi 2 años para la muerte de Tanjiro. No mucho, pero tampoco corto. Siempre había una solución. Al menos, Roy había considerado realizar la prueba de cazador una vez que dominara por completo la respiración solar y aprendiera algunas técnicas básicas de NEN. Una vez que se supera la prueba de cazador y se obtiene la licencia de cazador, se puede acceder a la página web de la Asociación de Cazadores y, con la ayuda de la asociación, buscar usuarios de NEN de tipo materialización reconocidos. Entonces, algunos problemas se resolverían fácilmente. Susurro, la brisa vespertina separó las cortinas, revelando una figura nevada que descansaba sobre un portacuchillos. La luz de la luna se filtraba a través del cristal limpio de la ventana sobre el rostro de Roy, el joven cruzó las manos sobre el abdomen y cerró los ojos con serenidad. Una familiar sensación de caída lo invadió, atravesando un pasaje colorido, llegó de nuevo a su propio mar de conocimiento. Roy se adentró descalzo en el mar, dejando que las olas le mojaran los pantalones. Miró a lo lejos, intentando despejar la mente. Un minuto después, extendió la mano y empujó la puerta del cazador de demonios. Nissan tilde. El viento del norte aullaba, Tanjiro, que acababa de salir corriendo del santuario para orinar, entró temblando, envuelto en una manta. Pasando junto a la hoguera, le dio un suave codazo a Roy. En contraste, Roy durmió toda la noche. Tanjiro, con ojeras, lo miró con admiración, visiblemente sorprendido de que aún pudiera dormir tan profundamente después de todo lo ocurrido la noche anterior. ¿Sería que su Nissan nació con un gran corazón? Hay una bolsa de tela debajo de la azada. Hay dumplings dentro. Saca algunos y ásalos. Mientras el fuego seguía encendido, Roy salió a buscar un puñado de nieve y se lavó la cara rápidamente. Al regresar, sacó una tetera de su pecho y la destapó. Tanjiro, sin ser invitado, se sentó junto a Roy mientras calentaba los dumplings, solo para tomar un sorbo de su aliento. La curiosidad lo mató, algo que el ingenuo Udoudou claramente no entendía. Roy no se molestó en prestarle atención, pero abrió algunos poros más para inyectar más mente en la tetera. Se formó una nube de humo blanco, Nano Hirotomo se asomó a la tetera e hizo una reverencia a Roy. Tanjiro vio la mitad restante de su cuerpo aferrada a la olla como una nube de humo y se acercó con curiosidad. Tío, ¿estás bien? Pero, Roy le dio un revés y se agachó con la cabeza entre las manos, ofendido. Siento haberte avergonzado con mi comportamiento imprudente, se disculpó Roy, sonriendo a Minamino Hirotomo. Tío, si no hay nada más, comamos el dango y vámonos. Minamino Hirotomo le sonrió a Tanjiro. La expresión agraviada del pequeño se parecía a la de su querida hija, aunque un poco mayor, y quizás todavía un poco malcriada. Inmediatamente negó con la cabeza y dijo: ¿Cómo me atrevo a molestar al señor Eiichiro? Tengo un pequeño asunto que preguntar. Si al señor Eiichiro le interesa, puede ir a buscarlo. Nanie Wangzi continuó.
Cuando el fantasma maligno me persiguió, tiró mi mochila a un lado. Si al señor Eiichiro no le importa la molestia, puede ir a buscarlo. Hay regalos que compré para mi familia y algunas monedas de plata. La plata y el dinero pertenecerán al señor Eiichiro como muestra de su gratitud por vengarme y encontrar a mi familia, es fácil. Roy miró a Tanjiro con enojo. ¿Me oíste? Huélelo con cuidado cuando bajemos de la montaña más tarde. Tanjiro refunfuñó, peló unos dumplings y se los comió con Roy. Enseguida, se puso la mochila y salió del santuario. Bajo un pino, encontró la mochila de Minamino Hirotoshi. Dentro había tela esparcida, caballos de bambú y documentos. También se encontraron algunos bocadillos en la nieve cercana. Cubiertos por la nieve, solo se veían vagamente algunos rincones. Son mis cosas, sin duda. La tela se usó para hacer ropa para mi esposa y mi madre. Los caballos de bambú y los bocadillos se compraron para mi hija. Mi nombre está en los documentos. En cuanto a la plata restante, señor Eiichiro, siéntase libre de tomarla. Roy sacó una moneda de cobre de la nieve y se la puso en los brazos. Le dio el resto a Tanjiro para que lo envolviera y lo guardara en la mochila de Minamino Hirotoshi. Minamino Hirotoshi se quedó atónito por un momento y abrió la boca para decir algo. Pero Roy extendió la mano, agarró su mochila y caminó hacia la montaña Sagiri sin mirar atrás. Hoy en día, los hombres son el pilar de la familia. No tienes que preguntar por eso después de morir, pero tu familia siempre tendrá que comer, ¿verdad? Deja más dinero para que puedan salir adelante, así es, tío, deja más dinero para comprarle dulces a tu hija. Tanjiro lo siguió de cerca y le sonrió a Minamino Hirotomo. Minamino Hirotomo suspiró, inclinó la cabeza y se inclinó profundamente. No sabía si era afortunado o desafortunado, solo sentía un calor en el corazón y extrañaba este mundo más que nunca. Hasta que, llegó al pie de la montaña Sagiri y vio un pueblo a lo lejos. Al oír la voz familiar de un niño, este sentimiento se hizo aún más fuerte. Mamá, ¿cuándo volverá papá? En el extremo este del pueblo, unas cuantas chozas estaban rodeadas por una valla. Dentro del patio, dos figuras, una grande y otra pequeña, trabajaban juntas para construir un muñeco de nieve. La más pequeña era una niña con una chaqueta de algodón floreada y una bufanda morada, la más grande era una mujer con la cabeza cubierta por un pañuelo. Abrazaba con fuerza a su hija mientras le ponía una capucha al muñeco de nieve. Desde la distancia, el muñeco de nieve se parecía mucho a Hirotomo Minamino. ¿Shizuki extraña a papá? Sí. La capucha estaba un poco torcida, lo que le daba un aspecto bastante cómico. La niña rió entre dientes. Mira, mami, papá es tan feo. La mujer puso los ojos en blanco y luego rió. Miró hacia el patio y vio a Roy, acompañado de Tanjiro, de pie en silencio fuera de la valla. Se quedó paralizado un momento, arropó a su hija tras él y preguntó con cautela. ¿Sucede algo? El pequeño pueblo al pie del monte Sagiri ya era remoto, y las fuertes nevadas invernales lo hacían aún más desierto. No es de extrañar que un par de desconocidos aparecieran repentinamente fuera del patio, recelosos. Roy, con una botella de agua en la mano, miró a Minamino Hirotomo. El hombre tenía el rostro cubierto de lágrimas, la boca temblorosa y los dientes superiores apretados con fuerza. Observó a las dos figuras, una grande y otra pequeña, sin palabras durante un largo rato. Nisan, Tanjiro no soportó ver esta escena y apartó la mirada. No podía imaginar la desesperación que habría sentido al enterarse de la muerte de su padre, Tanjiro. Pero, las esposas y los hijos están destrozados, el canibalismo es algo común en este mundo lleno de espíritus malignos. Hola, tía, somos amigos del tío Minamino y pasamos por aquí para entregarle algo. Roy guardó silencio un momento, luego dio un paso adelante y dejó la mochila de Minamino Hirotoshi sobre la nieve. La mochila la había tejido la propia Naoko con ratán recogido del monte Sagiri. La reconoció al instante, su rostro se relajó y abrió la verja para dejar entrar a Roy y Tanjiro. Naoko, ¿quién anda aquí? Al oír el ruido, una anciana que lavaba ropa en el patio trasero asomó la cabeza desde la casa y preguntó con una sonrisa amable. El amigo de Wangzi dijo que vino a ayudarlo a entregar algo. Ah, entonces diles a los niños que pasen rápido a tomar un té caliente. Hace un frío glacial, ¿no se resfríen? Sí, mamá. La mujer tomó la mano de la niña e hizo una reverencia a Roy. Roy asintió cortésmente y entró con Tanjiro. Tanjiro arrastró la mochila de Minamino Hirotoshi al patio. Mamá, ¿quiénes son? La niña se escondió detrás de la mujer y asomó la cabeza tímidamente. Minamino Hirotoshi, atónito, no pudo soportarlo más. Bajó flotando de la tetera y se inclinó para abrazarla.
Una ráfaga de viento frío sopló, el cuerpo de Minami no Hirotoshi atravesó el cuerpo de la niña parpadeó, y al balancearse su flequillo, quedó visiblemente aturdida por un instante. Roy la miró con atención. Su alma es demasiado débil para soportar el impacto de un ser vivo. Es mejor no forzarla, Roy le informó a Minami no Hirotoshi por telepatía, usando la tetera como medium. Tras centrar la mirada en su ruido, pudo ver claramente cómo el ki de la niña rechazaba brevemente el alma de Minami no Hirotoshi al fusionarse con su cuerpo. Había un leve indicio de que Minami no Hirotoshi, erróneamente identificado como el alma principal, entonces, ¿es el alma la verdadera base del ruido? Interrogación de cierre. Roy recordó las notas de Jaeger. La descripción resonaba con su comprensión del mundo de los cazadores, que sostenía que el ruido se origina en la energía vital del cuerpo humano. Sin apoyo, esta energía pierde su equilibrio y finalmente se disipa en una explosión o aniquilación, como lo ejemplifican las balas de ruido disparadas por los usuarios de NEN de emisión. Pero la existencia de Minami no Hirotoshi destrozó la comprensión de Roy, llevándolo a comprender que la energía vital podía existir sin apoyo, ya fuera temporal o permanente, en el vasto universo. Por ejemplo, las montañas Sahir a las que estaban a punto de adentrarse albergaban muchas almas vivientes. Es mi culpa, Shizuki, es papá el que estaba demasiado impaciente. Minami no Hirotoshi estaba asustado. El hombre de 40 y tantos se abofeteó con fuerza, su alma se debilitaba poco a poco, mostrando signos de desintegración. Si la autolesión pudiera resolver los problemas, entonces el mundo no necesitaría personas completas. Roy miró fríamente a Minami no Hirotoshi, se agachó y sacó de su mochila el caballo de su infancia que había comprado. Sonrió y saludó a la niña. Shizuki, ¿eres tú? Mira, este es el caballo de tu infancia que te compró tu papá, dijo. Toma esto y juega con él primero. Cuando vuelva, te lo dará para que lo montes, y dulces, asintió Tanjiro, sacando algunos bocadillos de la mochila y extendiéndolos en la palma de su mano. Mamá, la niña abrazó los muslos de la mujer, mirándola con entusiasmo. La mujer le acarició la cabeza con cariño y la animó. Shizuki, no tengas miedo. Esos son los amigos de tu padre, tus hermanos. ¿Hermanos? La niña soltó la falda de la mujer y se acercó. Dudó unos pasos, luego aceleró el paso y finalmente se acercó a Roy y agarró a su amor de la infancia. Aprovechando la oportunidad, Roy, usando a su amor de la infancia como medium, canalizó una capa de su mente hacia la niña. Era visible a simple vista, la energía que Minami no Hiroshi había extraído había vuelto a su estado normal gracias a la reposición de Roy. La evidencia externa era que los ojos, antes apagados, de la niña se habían vuelto notablemente más brillantes, y toda su persona había vuelto a su ser vivo e inocente. Minami no Hiroshi lo vio con claridad. Como espíritu, sus percepciones eran más agudas que las de Roy. En cuanto se detuvo, volvió a caer de rodillas a los pies de Roy con un golpe sordo. No pudo pronunciar palabras de agradecimiento esta vez, pues ya se lo había dado suficientes veces en los últimos días. Roy lo ignoró. Él y Tanjiro tomaron la mano de Shizuki y siguieron a Naoko al interior de la casa de madera. Dentro, ardía una estufa, similar a la que su padre, Tanjiro, siempre apoyaba. Una tetera se calentaba en la estufa. Una anciana, con las manos rojas, acababa de lavar la ropa y estaba sentada con las piernas cruzadas junto a la estufa. Al ver a Roy y Tanjiro, sonrió y les ofreció una taza de té caliente a cada uno. Roy y Tanjiro les dieron las gracias, tomaron un sorbo, sin olvidar sus asuntos, e inmediatamente entregaron las cosas que Hirotoshi Minami no les había comprado. Esta es la tela que mi tío compró en el pueblo. Dijo que quería hacerles ropa a mi tía y a mi suegra. Este caballito de bambú y los bocadillos son regalos de la señorita Jinji. Por favor, quédate con la plata y el dinero que quedan, hija, ¿te dijo Wang Zi cuándo volvería? Preguntó de repente la anciana. Dentro de la casa de madera, solo había silencio. Roy sorbió su té en silencio. Tanjiro se removió, sintiendo un nudo en la garganta. Los rostros de la anciana y de la mujer se ensombrecieron. Esta última, al principio inconsciente, reaccionó, entrelazando las manos, aferrándose con fuerza al dobladillo de su ropa. Un instante después, un suspiro. La anciana, que parecía tener 10 años, dijo en voz baja. Guangxi es un niño testarudo. Viaja por todas partes, siempre valorando el dinero por encima de su propia vida. Dijo que, a menos que se vaya, nadie puede tocar su mochila. Ahora la mochila había regresado, pero el hombre no. El significado era claro. Niño, dime la verdad, dijo la anciana con voz temblorosa, como al borde del colapso, contenida por su inmensa fuerza de voluntad. ¿Guangxi no volverá nunca?
La atmósfera, ya de por sí opresiva, en la cabaña se congeló. A pesar de la estufa sobre la mesa, hacía más frío que el más crudo invierno del exterior. Tanjiro torció el cuello rígido, mirando a Roy en busca de ayuda. Roy notó que la pequeña Shizuki miraba a su madre, luego a su abuela, luego a él y a Tanjiro confundida. Le indicó a Tanjiro que se fuera, como si estuvieran preparando una pelea de bolas de nieve. Ni la anciana ni la mujer objetaron. Roy dejó su taza de té y dijo en voz baja. Para ser honesto, creo que es más apropiado que el tío Minamino se encargue de este asunto él mismo. La anciana y la mujer se quedaron atónitas. Entonces, sintieron una corriente cálida que provenía de la mesa, subiendo por sus rodillas y extendiéndose hasta sus ojos. Y entonces, de repente, se dieron cuenta de que habían visto una figura familiar ante ellos. Era, el hijo de su madre, el padre de su hijo, el esposo de su esposa. Minamino Hirotomo. Hirotomo. Madre, Naoko, a través de la mesa, la mente que conectaba a la anciana y a la mujer surgió violentamente. Roy cerró los ojos, dándoles espacio a los tres, pero su mente sabía con claridad que era señal de las fuertes emociones que experimentaba. Las emociones reflejan directamente el Nen y adquieren diferentes colores. Si la habitación está llena de usuarios de Nen, la pequeña casa de madera se ve inundada por emociones, pero estas emociones son grises y sombrías, llenas de una tristeza y un dolor indescriptibles. ¡Guau! El viento del norte aullaba fuera de la ventana, trayendo consigo la alegre risa de los niños. Roy abrió los ojos inconscientemente y miró por la ventana. Shizuki corría alegremente con Tanjiro a su lado. Junto al muñeco de nieve que ella y su madre habían construido estaba su amiga de la infancia abandonada, comprada para ella por Minamino Hirotomo. Gritó, rió, se agachó, recogió un trozo de nieve y se lo lanzó a Tanjiro. Tanjiro forzó una sonrisa, fingió dolor y huyó presa del pánico, lo que la llevó a perseguirlo con entusiasmo. Mientras tanto, la habitación se fue calmando poco a poco. El té hirvió, se abrió la tapa de la tetera y brotó una nube de vapor caliente. Tras terminar la conversación con Manie Wangzi, la anciana y la mujer se cruzaron las manos, se postraron en el suelo e hicieron un gesto de bajarse hacia Roy. Gracias, Eiichiro-sama, por vengar a mi hijo/esposo. Solo era cuestión de conveniencia. Roy extendió la mano y las ayudó a levantarse. Mirando a Minamino Hirotoshi, habló con franqueza. De todas formas, los hermanos íbamos a pasar la noche aquí. Solo intentábamos protegernos cuando el demonio nos atacó. No tienen por qué agradecerme, suegra y tía. Eiichiro-sama, están siendo modestos, dijo Minamino Hirotoshi a la anciana y a la mujer con una sonrisa. Madre, Naoko, probablemente no sepas cómo Eiichiro-sama lo intentó ese día, lo vi claramente de reojo. Ese demonio no era rival para él. No es que Eiichiro-sama intentara entrenar a su hermano, Tanjiro-sama, no creo que ese demonio fuera rival para él. Roy no se avergonzó. Terminó su té, presentó sus regalos y, tras cumplir su misión, se levantó para irse. La anciana y la mujer insistieron en quedarse, pero al ver que aún tenían lágrimas en los rostros y que se les estaban volviendo a llenar los ojos, Roy las rechazó con firmeza, empujó la puerta y salió al patio. La anciana y la mujer se levantaron para despedirlas. Tanjiro, sosteniendo a la cansada Shizuki, se acercó. Mientras los demás observaban, Roy le entregó a su madre la botella de agua que le había dejado a Hirotoshi Minamino. Este es el refugio del tío Minamino. Abuela, guárdala como recuerdo. La anciana temblaba al tomar la botella de agua y sostenerla en sus brazos, con lágrimas corriendo por su rostro de nuevo. La mujer, reprimiendo su dolor, la sujetó, mientras Shizuki observaba desconcertada, sin saber qué hacer. Hirotoshi Minamino rió entre dientes y ofreció generosas palabras de consuelo. No llores, madre. Todos morimos, así que piensa que he ascendido al cielo y he disfrutado de la dicha. Mientras hablaba, como para confirmar sus palabras, Hirotoshi Minamino ya no pudo controlar su espíritu y comenzó a desintegrarse. La anciana y la mujer observaban, con el corazón cada vez más roto. Le agarraron la mano, negándose a soltarlo. Roy observaba todo esto en silencio desde un lado, y aprovechó la oportunidad para preguntarle por telepatía. ¿Quieres despedirte de la señorita Shizuki? Minamino Hirotoshi miró a Shizuki con cariño mientras corría hacia su madre y su abuela, secándoles las lágrimas a ambas, diciendo: No llores, no llores. Con infinita nostalgia, negó suavemente con la cabeza: Señor Eiichiro, mi humilde yo, Nanie Guanzi, rara vez agradece a nadie. Salvo a mi madre, nunca me he inclinado ante nadie, incluso cuando me encontré con bandidos en el pasado y fui apuñalado, no me arrodillé a suplicar clemencia.
Pero, esta vez, muchísimas gracias, gracias por llevarme a casa y hacerme feliz. El viento frío sopló, y un humo blanco salió de la boca de la olla. La voz de Nani Guanzi se fue apagando poco a poco, hasta que sonrió y lanzó una última mirada profunda a Shizuki, se convirtió en un punto y voló hacia Roy, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció en su cuerpo. Pista. Comprueba que has purificado un alma, con su confianza, portando la causa y el efecto, la otra parte te transferirá la última energía. Pista. Energía vital +1, el anfitrión puede usarla a voluntad y adjuntarla a la columna Constitución. Roy se sobresaltó, y de repente, sintió que la moneda de cobre que llevaba en los brazos, la cual había sacado de la nieve junto a la mochila de Nani y Guanzi, se volvió extremadamente pesada, tan pesada que tuvo que respirar hondo para sentirse mejor. ¿Entonces es este el verdadero regalo?, murmuró el joven, permaneciendo en silencio un rato en la tormenta de nieve. Cuando recobró el sentido, llamó a Tanjiro, se despidió de la familia Minamino y se adentró en las montañas Sagiri. Adiós, Tanjiro Nii, adiós, Shizuki, adiós, Minamino y Rotomo, añadió Roy en silencio, sin mirar atrás. Los pendientes de sol y montaña que colgaban bajo sus lóbulos se mecían con el viento, desapareciendo gradualmente en la tormenta. El viento arreció, la nieve cayó con fuerza, las huellas de los hermanos Kamados se borraron, y solo quedaron un patio cercado, 2 personas desconsoladas y un niño desconcertado en el vasto mundo. Los vio alejarse y se quedó allí durante mucho, mucho tiempo.